has visto que las funciones pueden tener diferentes ecuaciones y también pueden tener diferentes gráficas. Pero un tipo muy interesante de funciones es aquel cuya gráfica es una línea recta. En este tema vamos a estudiar con detalle este tipo de funciones. Las funciones cuya gráfica es una recta son funciones del tipo y igual a 2x más 1, o del tipo y igual a 3x, o del tipo y igual a 5 menos 7x, o y igual a 3 más x medios, etc. Fijaros que son funciones en las que la x, nuestra variable independiente, no está elevada a ningún exponente, ni está dentro de ninguna raíz, ni está la x en ningún denominador, como por ejemplo estas otras que os voy a poner aquí. Mirad la función, por ejemplo, y igual a x cuadrado más 3x más 2, o esta otra, y igual a la raíz de x menos 5, o esta otra, y igual a 3 partido por x más 1. Bueno, pues todas estas funciones que os acabo de poner, estas funciones no corresponden a la gráfica de una recta, pero sí que corresponden estas otras que os he puesto anteriormente. Estas funciones se llaman funciones polinómicas de grado 1, ya que la x solo tiene el exponente 1, o también de grado 0, ya que funciones como esta, y igual a 5, o y igual a menos 3, o y igual a 7 también son rectas, y estas serían funciones polinómicas de grado 0. Cualquier función de este tipo siempre va a dar lugar al representarla gráficamente a una recta. Ahora vamos a ver con más detenimiento todo este tipo de funciones y para ello vamos a diferenciar distintos tipos de recta. El primer tipo de recta que vamos a ver es la función constante. La función constante es una función en la que la variable dependiente siempre toma el mismo valor, es decir, que es una función del tipo y igual a un número, como por ejemplo y igual a 2, o y igual a menos 5, o y igual a 3, etc. Son funciones que nunca van a tener x y que la y siempre será el mismo número. O dicho con palabras, la variable y o variable independiente es siempre igual a un número fijo que puede ser cualquiera. Por ejemplo, le podemos llamar y igual a n. Y esta sería nuestra expresión general de esta función, y igual a un número. A la hora de representar gráficamente estas funciones nos va a dar lugar a una recta que va a ser horizontal, es decir, paralela al eje de las x, una recta del siguiente tipo. Si dibujo un sistema de referencia, unos ejes cartesianos, x e y, nuestra función constante siempre será una función de este tipo, una función horizontal que va a pasar por el punto n de las y. Si es y igual a 3, pues por ejemplo este sería el punto 3 de las y. Esta sería nuestra función, siempre una recta horizontal que pasa por el punto este de aquí que os he marcado, que es el punto 0,3. Por lo tanto, la función y igual a n siempre va a pasar por el punto 0n, sea n el número que sea. Veamos un ejemplo. Imaginaros que yo voy en autobús y estoy mirando para entretenerme la velocidad a la que va viajando el autobús en cada momento y lo voy apuntando en una tabla. Imaginaros que la tabla fuese la siguiente. A cada minuto miro la velocidad que lleva el conductor y en el minuto inicial, en el minuto 0, veo que va a 80 km por hora. Al minuto 1 miro y vuelve a ir a 80 km por hora. En el minuto 2 sigue yendo a 80 km por hora. En el minuto 3 a 80. En el minuto 4 también a 80. O dicho de otra forma, este señor lleva una velocidad que siempre es la misma, una velocidad constante de 80 km por hora. Fijaros que en este ejemplo intervienen dos variables, la velocidad y el tiempo dado en minutos. Nuestra variable dependiente es la velocidad, que dependería del tiempo, pero fijaros que en este caso la velocidad no varía, siempre es 80, es decir, podríamos decir claramente que la velocidad siempre es igual a 80. Como la velocidad es nuestra variable dependiente, es decir, la variable y, podríamos poner que y es igual a 80 y esta sería nuestra fórmula o nuestra ecuación de este ejemplo y igual a 80. Fijaros que en este caso no tenemos x y es que estamos en una función constante y en las funciones constantes su ecuación matemática siempre es y igual a un número, no tenemos para nada la x. Si representásemos esto gráficamente en un sistema de ejes cartesianos, voy a dibujarlos. Fijaros que solo dibujo la parte positiva ya que ni hay minutos negativos ni hay velocidades negativas. Fijaros que
si aquí pongo una separación de minutos de esta forma, 0 minutos, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, etc. Y en el eje de las Y, por ejemplo, imaginaros que aquí están los 80 km por hora, tendría los siguientes puntos. A los 0 minutos, 80 km por hora. A 1 minuto, 80 km por hora. A 2 minutos, 80. A 3 minutos, 80. A 4 minutos, 80. Y así sucesivamente. Entonces podríamos unir los puntos y tendríamos una recta constante, como la que acabamos de ver en la teoría de este ejercicio. Otro tipo de funciones que vamos a ver son las funciones lineales. Las funciones lineales, también llamadas funciones de proporcionalidad directa, son funciones de la forma y igual a un número por x, es decir, y igual a 2 por x, o y igual a 3 por x, o y igual a menos 7 por x, o y igual a menos 8 por x, etc. Siempre un número por x. A ese número le solemos llamar m, así que generalmente tiene la forma y igual a m por x. Sería esta nuestra forma de la función lineal o función de proporcionalidad directa. En estas funciones, las dos variables se dice que son proporcionales, es decir, que cuando una aumenta el doble, la otra también aumenta el doble. O cuando una disminuye la mitad, la otra también disminuye la mitad. Como ejemplo, imaginemos que vamos a comprar pan. Si compramos el doble de barras de pan, obviamente vamos a pagar el doble de dinero. Y si compramos la mitad de barras de pan, pagaremos la mitad de dinero. A eso se llama proporcionalidad directa y estas funciones son las que dan solución a este tipo de problemas. El número por el que multiplicamos la variable, en este caso, fijaros, este número que le hemos llamado m, se le llama constante de proporcionalidad y en las rectas más comúnmente se le llama pendiente de la recta. Es un número bastante importante que tenemos que recordar. Esta pendiente de la recta, como su nombre indica, nos marca la pendiente o inclinación de la misma. Si tenemos dos rectas, por ejemplo, y igual a 2x y otra que es y igual a 4x, como en esta segunda la pendiente es mayor, la pendiente en este caso es 4, y en la primera la pendiente es más pequeña, la pendiente es 2, como veis que la segunda tiene mayor pendiente que la primera, la inclinación será mayor. La segunda tiene mayor inclinación, será más inclinada. O para que os hagáis una idea, si yo represento gráficamente estas dos funciones, y igual a 2x e igual a 4x, lo voy a hacer aproximadamente, no lo voy a hacer exactamente. La función y igual a 2x sería una cosa como la siguiente, aproximadamente, y la función y igual a 4x sería como esta otra de aquí. Lo voy a marcar para que lo veáis. Esta sería 2x y esta otra de aquí sería igual a 4x. ¿Veis cómo la 4x está más inclinada? Tiene una inclinación mayor que la función y igual a 2x. Bueno, os he hecho la gráfica aproximadamente, aunque no os había dicho que estas funciones lineales siempre dan lugar a rectas. Son rectas que pasan siempre por el origen de coordenadas, que pasan siempre por el punto 0, 0 y que además no son horizontales como las funciones constantes anteriores. Por lo tanto, si tenemos que hacer un resumen de la forma de la gráfica de esta recta, sería una recta que pasa por el 0, 0, por el origen de coordenadas. Esa sería la primera característica y la segunda característica sería que no es constante. Por lo tanto, no es una recta horizontal, como el caso que hemos visto antes. El signo de la pendiente también nos va a influir en la forma de la recta. Si la pendiente es un número positivo, lo voy a ir poniendo aquí, si la pendiente es un número positivo, lo pongo como m más para que lo entendáis mejor, la recta siempre será creciente, es decir, tendrá una forma hacia arriba. La recta siempre creciente. Si la pendiente es un número negativo, un número menor que 0, lo pongo también m menos para que lo entendáis bien, la recta siempre será decreciente, es decir, irá hacia abajo. Y en el caso de que la pendiente fuese el número 0, es decir, que no existiese pendiente, entonces la recta sería una recta horizontal, una recta, como hemos visto en el caso anterior, constante. Y por último nos quedan un tipo de funciones para ver que son las funciones afines. Las funciones afines
Las funciones afines son otro tipo de funciones de primer grado, cuya gráfica también es una recta, pero en este caso es una recta que no pasa por el origen de coordenadas como las funciones anteriores que hemos visto, las lineales, y que tampoco no es horizontal, como las primeras funciones que habíamos visto que eran las constantes. Por lo tanto, podemos tener dos características en este tipo, que son no horizontales y tampoco no pasa por el punto 0, 0, por el origen de coordenadas. Cualquier función afín es de la forma y igual a 3x menos 2, o y igual a menos 2x más 7, o y igual a 5x más 1. En general, de la forma y igual a un número por x, a ese número le llamamos m, más otro número que le llamamos n. Como hemos visto antes, el número que acompañaba la x, la m, le llamábamos pendiente y ya le hemos estudiado antes sus características. Acordaros que la pendiente no era más que la inclinación de la recta. A mayor pendiente, la recta está más inclinada. Y también el signo de la pendiente nos marcaba si la recta era creciente o era decreciente. Por otra parte, este número n, que también lo hemos visto en la primera parte cuando habíamos visto las funciones constantes, se llama ordenada en el origen. Y la ordenada en el origen, este nombre tan curioso, no indica más que el punto donde la recta corta al eje de las is. Lo voy a escribir para que no se os olvide, punto donde la recta corta al eje de las is. Por lo tanto, si yo tengo la función esta, que estoy marcando aquí, igual a 3x menos 2, y dibujase un sistema de referencia, le pongo la x y le pongo las y's, como la ordenada en el origen es menos 2, es decir, n es menos 2, pues sabemos que la recta pasará por este punto que os estoy marcando. Luego también podríamos saber que como la pendiente es 3 y 3 es una pendiente positiva, la recta será creciente y tendrá esta forma. No sé exactamente cómo será la gráfica de esta función, pero sí que sé que es una recta que pasa por este punto que os he marcado y que tiene una forma parecida a la anterior. Por lo tanto, será una cosa pues más o menos así. Pero claro, para nosotros poder dibujar perfectamente una recta, aparte de saber su pendiente y su ordenada en el origen y lo que ello significa, también tenemos que dar alguna serie de valores. Veamos un ejemplo. Si yo tengo la función y igual a 2x menos 1, por ejemplo, yo sé que pasa por el punto menos 1 del eje de las y porque nuestra n es menos 1. Sé que es una recta afín, fijaros, porque tiene m, en este caso la m vale 2 y la n vale menos 1, por lo tanto es una recta. Voy a dibujar los ejes. Por lo tanto, es una recta que pasa por el punto menos 1 de las y, ya que n es menos 1, y que es una recta creciente porque m es 2, pero si quiero dibujarla exactamente no tengo más remedio que darme una tabla de valores. Acordaros que esto ya lo vimos en su momento. Yo a la x, como es la variable independiente, le puedo dar los valores que quiera. Por ejemplo, voy a dar el valor 2, el valor 0 y el valor menos 2. Y ahora haciendo operaciones en la fórmula, y recordad que la fórmula de esta función es igual a 2x menos 1, pues haciendo operaciones tendría que si x vale 2, lo voy a hacer aquí abajo, si x vale 2, pues y sería 2x menos 1, es decir, 2 por 2 menos 1. Eso es 4 menos 1, queda 3. Así que para 2 tendríamos el valor de la y correspondiente 3. Si x vale 0, pues si x vale 0, y sería 2 por 0, que es 0 menos 1. Por lo tanto, menos 1. Y tendríamos el punto 0 menos 1. Y si x vale menos 2, tendríamos que y sería 2 por menos 2, que eso es menos 4 menos 1. Y menos 4 menos 1 es menos 5. Así que tendríamos el menos 5. Y ahora tendríamos que pasar a dibujar estos puntos. El punto 2, 3, fijaros si voy marcando, sería este de aquí. El punto 0 menos 1, fijaros, este punto es muy curioso porque ya lo tenía dibujado, es este que ya tenía dibujado aquí, porque ya nos lo había dado cuando habíamos visto la ordenada en el origen, y el punto menos 2 menos 5, prolongo los ejes, 3, 4 y 5, sería este otro de aquí. Y ahora ya sé la forma exactamente de la función, solo tendría que unir estos puntos y dibujar la recta. Bueno, y aproximadamente me he ido un poquito, pero esta sería la gráfica de la función, es decir, nuestra recta.